Dios te bendiga, Dios te guarde en este precioso día, que la paz y el amor de Dios permanezca en tu corazón desde ahora y para siempre en el nombre poderoso de Jesús. Estamos en tu programa, Atmósfera Celestial, todos los miércoles, así que suscríbete a la campanita que hoy tenemos un contenido muy especial, hoy tenemos un invitado especial, un evangelista Juan Carlos Minaya, ¿verdad? Juan Carlos Minaya, un predicador que lo conozco desde hace mucho tiempo y somos muy buenos amigos. Y hoy vamos a hablar en cuanto un poco a su vida, su testimonio y parte de cosas que Dios nos va a traer, una palabra a través de él. Así que Dios te bendiga, mi hermano Minaya, Dios te guarde. Para mí es un placer estar compartiendo contigo en este día y un placer de que estés acá con nosotros en este programa Atmósfera Celestial. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, mi hermano. El placer es para mí, mi hermano Josué, aleluya, ese profeta del Dios Altísimo. Amén. Mi nombre es Juan Carlos Minaya, como dijo Josué, evangelista por misericordia del Señor, porque así el Señor le ha placido. Amén. Estamos allí, somos de allí, del barrio de Guarapo. Mi pastor Víctor Mateo Paredes. Estamos Amén. allí en Casa de Fe. Gloria Iglesia a Dios. Internacional. Aleluya. Amén. Y un saludo, ¿verdad?, a toda esa gente de Guarapo, de que nos escuchan y nos ven. También creo que mi abuela es de allá. También un saludo. Bueno, Dios me le bendiga. Me gustaría saber, vamos a iniciar con la primera pregunta, mi hermano Minaya, ya que el tiempo apremia. Me gustaría saber cómo conociste los caminos de Dios, o sea, cómo Dios te llama, porque hoy vemos que eres un evangelista que predica, que habla de la palabra, siempre. Si vamos por una esquina por ahí, nos vemos a Juan Carlos Minaya predicando. O sea, ¿cómo surgió eso? ¿Cómo nació? ¿Cómo Dios te llama? Dios empieza a llamarte. Mi hermano Josué, el llamado mío fue un llamado bien profundo. Primeramente como en el 2007 por ahí, tuve un encuentro bien hermoso con el Señor. Estaba perdido en el romo, en el mundo estaba perdido. El Señor me hizo un llamado bien especial. En ese entonces, no me recuerdo las revelaciones que tuve en ese entonces, pero tuve revelaciones profundas y busqué del Señor. Amén. Amén. Y hay una manera de Dios tratar, hubo una manera específica de Dios tratar contigo, ¿sabes? Tú no te estabas en el mundo quizás, pero quizás no te sentías bien, o sea, estaban pasando algunas situaciones en tu vida. ¿Cómo llega directamente Juan Carlos Minaya a conocer a Dios? O sea, a decir, yo quiero a Cristo. Pues yo estaba perdido en el romo y en verdad que cuando yo iba a mi casa iba con un vacío bien profundo. Amén. Tuve unas revelaciones bien fuertes, pero las revelaciones, el encuentro más hermoso que yo recuerdo fue cuando más para adelante, que yo tuve una decaída. Cuando el Señor me levantó otra vez, ahí es que yo O sea, recuerdo. usted entró al Evangelio de alguna forma, entonces duró un tiempo en el Evangelio, ¿no? Amén. Entonces ahí viene lo que es, usted dice, una recaída. O sea, yo quiero que presten atención porque necesitamos hablar en cuanto a esto, ¿verdad? Porque vemos muchos hombres de Dios que Dios es la manera, o sea, que Dios usa muchas veces para enseñarte cosas. Cuéntanos un poco acerca de eso. Amén, mi hermano. Después el Señor, después que yo estaba buscando de Dios, pues duré varios años, como 6 años, predicando la palabra. 6 años predicando la palabra. Wow. Predicando la palabra. En el 2012 por ahí, pues me fui a la ciudad, al país de Panamá, y cuando allá duré un tiempo en el país de Panamá, estaba predicando la palabra. Amén. Allí y trabajándole al Señor, y cuando regresé, ahí fue que yo tuve la decaída. Wow. Cuéntanos un poco acerca de eso, ¿cómo fue? Esa decaída, por lo menos ya yo estaba metido en edad y todavía yo no me había casado. Wow. Anduve mucho en el mundo y nunca me había casado. Wow. Y en verdad que ahí fue que yo dije, ahora yo voy a cerrar los ojos.
y me voy a casar. Me sentía viejo, me sentía mayor ya. Wow, me sentía que tenía que casarme ya. Esto está muy profundo. O sea, entró en usted una desesperación. O sea, ya usted se sentía en edad, porque realmente yo sé que usted no es viejo. O sea, yo lo veo siempre como un hombre joven. ¿Sabe? Yo lo veo enterito a usted, pero el enemigo le hizo pensar a usted que ya usted estaba entrando en edad y que se le iba a hacer imposible casarse si no era en ese debido momento. Entonces ahí vino lo que fue una desesperación. Entonces, ¿qué aconteció después de que él entra en esa desesperación? Duró un tiempo batallando con ese pensamiento. Sí, mi hermano, estaba desesperado, buscando respuestas de parte de Dios, y cuando aún le pedía al Señor por una muchacha, no, siempre me decía que no. Y llegó el desespero de que yo dije que no voy a encontrarla a mí. Entonces dije, voy a cerrar los ojos. Cuando venía de Panamá, dije, voy a cerrar los ojos ahora con este brillo, ahora que voy a cerrar los ojos y voy a buscar de Dios. O sea, perdón, voy a irme al mundo y voy a buscar una muchacha en el mundo. Y ahí fue que yo tuve la decaída. Entonces ahí, ya después de usted de haber predicado a tanta gente, de haber dado mensaje a tantas personas, entonces usted no lo pensó dos veces y de repente, ¡pam!, tuvo esa recaída. O sea, ¿cómo se sintió cuando usted estuvo ahí en ese... O sea, esa gente que usted le predicaba, esa gente que usted ¿cómo reaccionaron al ver lo que había acontecido? No fue fácil, fue un golpe bien fuerte para el Evangelio, para los que me conocían. Fue un golpe fuerte y para mí también, porque no era fácil. Pero nada, usted sabe que cuando ya vienen esos pensamientos, cuando vienen esa duda, que ya Satanás comienza y se le mete a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, entonces ahí es que uno tiene la recaída y uno cae. Yo dije, bueno, y vine y me casé con una muchacha que tenía 14 años. Dios mío. 14 años. Entonces llegó a tener una familia específicamente con esa muchacha. Sí, esa muchacha, yo tuve una niña con ella. Tuve una niña, le llaman Cara la Minaya. Yo le llamo la profeta Cara la Minaya. Dios mío. Una sí, adoradora. Esa muchacha yo he tenido la oportunidad de verla así. ¿Y qué pasó con la joven? ¿Qué pasó? Esa muchacha, usted sabe que cuando Dios tiene propósito con un guerrero o una guerrera, usted sabe que la salvación es individual. Sí. Y usted sabe que el propósito de cada quien es individual. Amén. En una ocasión amanecí en la iglesia que pastorea el pastor David Biel. Sí. Amanecí en esa iglesia. Sí, y allí el Señor me reveló que la muchacha, esa esposa que yo tenía, esa mujer que yo tenía, no era la mujer de mi ministerio. No era la mujer para mi ministerio. Wow. Y pasaron varios meses. Y cuando pasaron varios meses, la muchacha tuvo un accidente y murió al instante. Wow. Espérese, que la cabeza mía está procesando alguna información. O sea, inmediatamente Dios le revela a usted que esa muchacha no es. Entonces viene lo que es viene como un espíritu y la arrebata. O sea, murió. Murió desde el instante, de una vez murió. Entonces, ese sentimiento, como cuando usted siente como que a la misma vez se fue al mundo, pero también se le muere la esposa que tiene, ¿cómo usted vio eso? ¿Cómo se sintió? O sea, porque es una pérdida de la mamá de su niña, eso es algo fuerte. ¿Sabe? No todas las personas son capaces de asimilar esto. Hay personas que hasta se quitan del medio, ¿me entiendes? Entonces, fue un proceso demasiado difícil, lidiar con las críticas. Seguro usted cuando vino a ver predicaba o eso, y vinieron un viento de crítica y a la vez sentir ese dolor de esa pérdida. Háblenos un poco acerca de eso. Profeta, fue algo bien difícil para mí, porque simplemente solo tenía una niña, y usted sabe que mayormente el hombre la mujer tiene más espacio con los niños. Eres al dicho, tiene más cercanía con los niños. Yo lo que pensaba, wow, ¿y ahora qué va a hacer de mi niña? ¿Qué vas a hacer de mí? Primera vez que yo me había casado y acontece eso. Pero ¿qué aconteció? Después de como algunos de los 4 días para adelante, el Señor comenzó a revelarme. El Señor comenzó a revelarme. Le fue dando fuerza. Sí, comenzó a darme fuerza y comenzó a mostrarme
donde él tenía toalla, me mostraba una toalla blanca y me la ponía acá atrás y me secaba las lágrimas con la toalla blanca. Wow. Y ahí yo comencé a ver la manifestación de Dios. Santo, santo. Ahí yo también le reveló a gente lo mismo, el Señor secándome mi lágrima, y el Señor comenzó a darme fuerza, y me reveló el Señor, que me reveló por qué Él se la llevó, cómo Él la preparó para llevársela, porque me mostró cómo ella iba a caer, cómo iba a no tener problemas en el futuro, en el matrimonio. Wow. Y me mostró clarito cómo ella iba a caer, qué Wow. iba a acontecer. Todo me lo mostró el Señor, clarito. Y aquí entramos en una parte muy importante entramos en una parte muy importante de la entrevista, porque hay un sinnúmero de gente, Juan Carlos Minaya, que piensan que, ok, ven a uno predicando, ven a uno fluyendo quizás en una campaña, en una actividad, en el espíritu, pero tienen en la mente de que la gente no puede caer. O sea, como que somos santos. O sea, la palabra de Dios dice que en el libro de los Proverbios que no hay justo que haga el bien y que nunca peque. Pero hoy en día las personas tienen que empezar a concientizarse y saber que nosotros somos seres humanos. Nosotros los predicadores somos seres humanos que tenemos fallas, que tenemos debilidades, que podemos caer en cualquier tentación. Que cuando nos descuidamos, porque eso me pasó a mí en una ocasión. Yo tuve una recaída. Lo único que yo me mantuve siempre dentro de la iglesia, ¿sabes? Nunca me salí, siempre iba a los cultos todos los días, etcétera. Yo estando mal espiritualmente, en una condición mal, porque fue una caída fuerte, tú sabes, me produjo ciertos tipos de traumas y situaciones. Me acuerdo que me dieron 1 año y 4 meses de disciplina, y ni siquiera la disciplina me la querían quitar. No me dejaban entrar a la iglesia a hacer silicio. Un sinnúmero de cosas que la gente no lo sabe, que yo la estoy declarando ahora, tú sabes. No me dejaban hacer silicio en la congregación. Mucha gente yo los restauré, me lo gané para Cristo. Y muchos pastores les ayudé por mucho tiempo. A muchos le hice 20, 15 campañas evangelísticas, y el día que yo caí, pues yo era la peor basura, porque la gente ve tus virtudes. O sea, la gente ve más las cosas malas que quizás tú te pueden pasar, más que tus virtudes. O sea, tú puedes tener 300 virtudes, pero por una cosa mala que tú hayas cometido, te sacrifican. O sea, no te encontraste tú con cierto tipo de gente que en vez de darte la mano, lo que hacían era que te acusaban. Sí, mi hermano, mira, cuando yo tuve la decaída fue algo bien doloroso para mí, porque tú sabes que aún el que está decaído tiene ese anhelo. Cuando usted conoce del Señor, cuando usted experimentó cosas buenas del Señor, usted sabe que usted tiene que volver a los caminos del Señor. Y mientras yo estoy apartado de los caminos del Señor, cuando iba un cristiano hacia mí, lo que me hablaba era de juicio. Wow. No me daba una palabra de levantamiento, de fortaleza. Y yo estoy seguro de que esa misma persona que te hablaban de juicio, tú lo habías restaurado en cierto momento. Amén, mi hermano. Sí, se le daba palabra. Y yo lo que necesitaba era unas palabras. Aun cuando venía ese cristiano hacia mí, yo lo que quería era darle la espalda. No quería escucharlo. Wow. Quería irme del lado de él. Porque todo lo que tú recibías era golpe. Amén, porque yo sabía en la situación que me encontraba. Yo sabía Claro. que si no buscaba porque de Dios, uno sabe. yo sé de la palabra. Uno sabe. Uno sabe. Wow. Entonces, mi hermano, fue algo bien doloroso para mí, no fue fácil. Pero ahí entonces fue que yo, como yo te dije, que ahí fue que yo tuve el encuentro, que ahí es que yo me recuerdo cómo el Señor comenzó a tratar conmigo ahí. ¿Cómo fue eso? Explícame ahí. Tú me estuviste contando unas cuantas cosas acerca de que tuviste como una especie de, no sé qué fue lo que pasó, pero me gustaría que nos contara aquí delante de la cámara, ¿verdad? Para que el pueblo que me esté escuchando sea edificado, porque quizá ahora mismo hay muchas personas que están atravesando por la misma situación que usted estuvo atravesando, y ellos pueden entender y edificarse a través de una palabra. Amén. Mira, mi hermano,
Cuando mi niña ya estaba comenzando a hablar casi poquitito y a caminar, Amén. que ya tenía ya un poquito de conocimiento ya de la niñez. Sí. La casa de mi madre, hay una iglesia cerca. Sí. Y cuando yo iba con esa niña, cuando esa niña escuchaba esos coros, cuando esa niña escuchaba esos cánticos, yo tenía que llevarle a la niña a la iglesia. Entonces ahí fue que comenzó el inicio de yo acercarme al Señor. Pero entonces ya ahí, en una noche, me sueño yo de que estoy en una parte, pero mientras estoy en esa parte, viene algo y me saca del cuerpo. Wow. Y me lleva para un hoyo bien profundo, un hoyo negro, oscuro, bien profundo, para abajo, para abajo. Lo estaba arrastrando. Sí, wow. sí, para abajo, como el espíritu. En medio de esa situación. En el medio de esa situación. Y mientras yo voy para ese hoyo bien profundo, escucho una voz que me dice, mira, lo mío yo lo saco hasta del medio del infierno. Dios y me mío. subieron para arriba y volví al cuerpo mío otra vez. O sea, te dio dándole unas confirmaciones. Amén. Ya yo vi que el Señor estaba comenzando a tratar conmigo. Ya el Señor estaba tratando conmigo. Amén. Pero luego, como a los 2 días, me soñé otra vez de que estaba así mismo en otra parte. Y viene y me sacan del cuerpo también. Pero esta vez no es para abajo, sino es para arriba. Me llevan el cuerpo mío para arriba y voy para arriba. Y mientras voy para arriba, cuando estoy bien alto, escucho esa voz que me dice también, mira, ya llegó el tiempo de arrepentimiento. Wow. Y ahí entonces yo bajé, en la misma revelación, bajé y comencé a decirle a todo el mundo que yo había aceptado, que yo iba a aceptar al Señor, que ya llegó el tiempo de arrepentimiento, y comencé a decirle, y fui al pastor mío, al que es actual, Víctor Mateo Paredes, y le dije que yo me iba a arrepentir, le dije a la gente, y hasta el día de hoy. Wow. No, y vi que Dios te entregó una esposa, ¿verdad? Una sierva de Dios. También veo como Dios te ha bendecido en lo económico. Y es para que ustedes vean, o sea, es para que es Dios da una iluminación. Cuando alguien cae, cuando alguien se ve envuelto en una situación de caída, de recaída, como nosotros le llamamos, porque la gente hoy en día piensa que pecado nada más es adulterio y fornicación. Mira, mi hermano, amén, así. Mira, cuando yo ya estaba que perdí mi esposa, ya no duré unos años tranquilo, pero ya cuando comenzó a llegar ese deseo de tener mi esposa ya, de formar otra familia, otro hogar, tú sabes que hay que formarla ya. Sí. Ahí entonces comencé a ver una muchacha, a ver esto, tenía sueños y cosas, y el Señor comenzaba a revelarme que no. Dios mío. Fueron como 7, 8 entre muchachas y llegaron mujeres. El diablo quería que tú volvieras a recaer. Claro, hasta mujeres de para allá afuera. Hubieron mujeres tirándome y cosas. Y el Señor me decía que no. Wow. Y llegaban pensamientos hacia mí. Y yo decía, wow, y es que no va. Es que en los caminos de Dios es difícil encontrar una mujer. Y es que no va a aparecer la mía. Decía yo, es que no va a aparecer la mía. Hasta que llegó esta muchacha que tenía 28 años sin casarse. Una muchacha preparada, una muchacha que camina así y que ha caminado todo el tiempo así. Y desde que yo comencé a orarle al Señor por esta muchacha, primeramente oré por ella y el Señor comenzó a darme palabra motivadora, Amén. comenzó a darme el sí. Amén. Y ahí entonces yo hablé con ella, hablé con el pastor, le pregunté que si ella tenía compromiso y cosas, y me dijo que no. Y le dije el interés que tenía por ella y hicimos la conexión para hablar con ella. Ella, porque una muchacha así, al principio no quería nada, al principio no quería entrar, pero cuando Dios manda, Dios respalda. Amén. Amén. No, y te veo muy, muy feliz. O sea, fue como una recompensa de parte de Dios. Bueno, porque mira, cuando yo me encontraba en ese proceso, en ese trance de disciplina, o sea, yo escuchaba gente que yo le hacía favores, ¿sabes? Muchos amigos, hablando en contra, tú sabes, no es que hay que aplaudirlo, pero tú tienes que saber que cuando alguien necesita que tú le des la mano, tú sabes.
La palabra de Dios dice que cuando alguien cae, considérate a ti mismo, no sea que tú mismo vayas a ser tentado, tú sabes. Y Dios tiene algo que Dios restaura. Si nos vamos a la palabra de Dios, vemos que David dice que David decía en los Salmos, Dios ama la verdad en lo íntimo. David decía en los Salmos, Dios ama la verdad en lo íntimo. Y él le decía al Señor claramente, en pecado me concibió mi madre, en maldad he sido formado. Contra ti solo he pecado. O sea, él era sincero con Dios. Él le decía, mira, yo he pecado. Y el único que se menciona en la Biblia que su corazón agradaba a Dios era David. Por eso cuando Samuel va donde Isaías a buscar el ungido, que él ve a este hombre fuerte, él dice, pero este es, y Dios le dice, no, tú estás mirando lo que se ve, pero yo miro lo que no se ve. Tú miras la apariencia, Samuel, pero yo miro el corazón, hablando del corazón que tenía David. Fíjate que también Pedro falló. Y cuando Pedro falla, Jesús le hace una pregunta y le dice, ¿tú me amas, Pedro? Dios sabía, Jesús sabía que Pedro lo amaba, pero él estaba trabajando en Pedro. ¿Sabe? Y empieza a hacerle otra pregunta, le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro empezó a llorar, dice la palabra de Dios. O sea, de ahí para allá, o sea, nosotros aprendemos de los errores. De ahí para allá, Pedro fue formado bajo una dirección terriblemente, porque la gente tiene un tabú. Tú eres cristiano, tú no puedes pecar, tú no puedes fallar. No, nosotros inmediatamente nos desconectamos de Dios. Inmediatamente nos desconectamos del ayuno, de la oración, de la búsqueda de la palabra, etcétera. Podemos caer en cualquier cosa. Entonces, no hubo alguien en específico que te ayudó, a restaurar tu ministerio, te dio palabra de aliento en medio de esa situación. Hermano, para decirte, yo no encontré a nadie que me diera esa palabra. Por eso, increíble. Por eso, mi hermano, yo cada día más me lleno de gozo y cada día más me lleno de paz. Me lleno cada día más de amor para predicarle a las almas con amor. Wow. Porque fue la palabra que tú dijiste ahorita. Mientras uno no ha pasado por el proceso, amén, uno no tiene palabra para darle a qué. Cuando tú pasas por un proceso, cuando tú estás predicando de ese proceso, tú no te imaginas a cuánto tú vas a levantar con esa palabra. Tú vas a llenar por extravés de esa palabra. Porque no me habla a mí de proceso si tú no has pasado de proceso. Amén. Por eso fue como tú dijiste, Pedro pasó por aquel proceso. Amén. Pero ya Pedro no era el mismo. No. Yo pasé por aquel proceso. Pero ya, como yo predicaba la palabra antes. Hay una diferencia. Como yo predicaba la palabra antes, ya yo no la predico igual. Y esa diferencia trajo bendición. Trajo bendición, ¿me entiendes? Y una transformación en mi vida. Cada vez que yo me acuerdo que yo caí y veo un decaído, veo un descarriado, ya hay amor para darle a aquel descarriado. Amén. Ya hay una palabra de autoridad para darle a aquel descarriado. Porque fue como tú dijiste, hay gente que creen la última Coca-Cola porque no han caído y que no caen. Aquí no hay hombre fuerte. Mira, incluso el hombre fuerte es Dios. El mismo Pedro le advierte, le dice, el que esté firme, asegúrese bien de que no caiga en el libro de los Hebreos. Y amén. Háblame un poco acerca de por qué, si en Gálatas 5:16, habla de las obras de la carne, dice que son envidia, contienda, celo, hechicería, brujería, enemistad, pleito, fornicación, adulterio. Porque solamente las personas nada más miran el adulterio y la fornicación. O sea, si tú cometes fornicación, a ti te sientan 1 año y 2 en disciplina. Pero al que está chimeando, dividiendo iglesia, por ejemplo, el que comete una fornicación, vamos a suponer un adulterio, quizás nada más se está haciendo daño a él. Pero el que chismea divide el pueblo. Amén. Divide la iglesia. El que chismea, la Biblia habla de la lengua como un pequeño fuego que empieza a arder, pero no se sabe dónde vaya a terminar. El que critica, el que odia a su hermano, la Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida. O sea, en la antigüedad judía en Israel, si tú solamente aborrecías a tu hermano, ya tú eres un homicida. Entonces también habla de la brujería, de la hechicería, de la enemistad. ¿Cuánta gente hay enemistad en el pueblo de Dios? O sea, ¿por qué hoy en día se está colando más el mosquito y se deja pasar el camello? O sea, atajan la fornicación y el adulterio y le ponen grieta
Pero los chismosos, los que andan metiéndose en la vida ajena, los que andan criticando, murmurando, envidiando y haciendo daño. Explícame eso un poco porque yo quizás lo entiendo, pero me gustaría saber tu punto de vista. Mira, mi hermano, yo siempre he aprendido algo de las cosas de la vida. Por lo menos tú tienes un motor, una pasola, un carro, lo que sea. Yo no deseo eso. Yo anhelo y trabajo para obtener eso. ¿Entiendes? Asimismo en el mundo espiritual. Cuando tú tienes un ministerio, que tú sabes que tú tienes un ministerio de parte de Dios y que tú estás caminando en integridad delante de la presencia del Padre, tú no puedes celar el ministerio. ¿Me entiendes? Porque lo que tú tienes, nadie te lo puede quitar. Lo que yo tengo, nadie me lo puede quitar. Por lo tanto, yo anhelo y yo busco lo que el Señor tiene para mí, de que se desate, de que se eleve en el mundo espiritual. Amén. De crecer espiritualmente. Porque yo no hago nada con celarte a ti, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Que desde que estamos viendo de que un hermanito está fluyendo, está escalando peldaños, está levantándose, de una vez queremos envidiarlo. Pero ¿qué hagamos con eso? Estamos trabajando para el mismo equipo. Estamos trabajando para el mismo equipo. Pero, o sea, tú tienes que gozarte si yo estoy atrayendo almas al reino de los cielos, que eso es lo que la Biblia dice y lo que la Biblia quiere. Amén, Entonces, amén. ¿cómo yo me pongo bravo? Pero hay un Dios que está viendo eso, porque Dios conoce todos los corazones. Cuando tú tienes un corazón humilde, ahí es que Dios te levanta. Pero cuando tú codicias, cuando tú envidias, cuando tú tienes celo con tu hermano, cuando tú tienes celo por el prójimo, por lo que tiene, o por el ministerio, por lo que sea, tú lo que vas a menguar espiritualmente. Claro. Tú no vas a crecer espiritualmente, porque Dios está viendo tu corazón. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes un corazón humilde, sencillo, ahí es que de un pronto a otro, sin tú darte cuenta, tú vas creciendo espiritualmente y vas escalando peldaños sin tú darte cuenta. Porque eso es lo que Dios quiere, un corazón, humildad, sencillez. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Por qué Dios son otro tema? Pero ¿por qué hay gente que Dios no lo bendice? Porque todavía no están preparados para recibir esa bendición. Amén. Pero cuando Dios bendice, que viene de parte de Dios, ya es que Dios ha preparado el corazón de aquel. Entonces yo hoy veo como o sea, hay pecados más grandes que otros, sería porque la gente tiene en la idea que el que comete un pecado o algo, ya hay que destituirlo de todo, ¿sabes? Como aislarlo, o sea, pero dentro de ello hay un pecado que se llama pecado por omisión, que dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es pecado. O sea, hay pecado que hasta tú no hacer nada es pecado. Entonces, si nos ponemos a evaluar lo que dice Mateo 25:41, dice, por cuanto tuve hambre no me diste de comer. Gente avaro que tienen dinero en los bolsillos y no le dan a su hermano. Tuve sed y no me diste de beber. Gente que le pasan muriéndose de la sed y no le dan de beber. Fui forastero y no me recogiste. Gente que no ayudan a nadie. Estuve desnudo, no me cubriste. Gente que tienen el closet lleno de ropa y no le dan a su hermano. Eso es pecado también. Entonces dice, estuve en la cárcel, o sea, no se está viendo el flujo de evangélicos en la fortaleza hoy día, ni el flujo de cristianos, ni el flujo de evangelistas. Entonces eso es pecado también. O sea, está bien, vamos a atacar la fornicación y el adulterio, y la gente que cae vamos a reformarlo, porque cuando un guerrero en batalla cae, los otros hermanos lo agarran y lo llevan al mesón. Ahora agarran con la misma ametralladora, crán, y te terminan de matar abajo. Entonces, ¿cómo usted ve eso en el pueblo de Dios? Mi hermano, mira, eso lo que está viviendo hoy en día es algo bien fuerte. Porque es que si tú estás decaído, si tú caes, yo tengo que darte una palabra de levantamiento. Yo tengo que darte la mano amiga, demostrarte que en verdad yo estuve contigo en la buena, pero también tengo que estar contigo en la mala. Yo tengo que darte esa palabra de levantamiento, esa palabra de fortaleza, decirte que Cristo te ama, decirte que todavía hay propósito grande contigo. ¿Tú me entiendes? No hundiste, no que tú no conociste a Dios, no que tú no eras Dios, porque hay gente que desde que tú caes, tú nunca conociste a Dios. Sí. Ya tú caíste y te apartaste por una circunstancia, por una prueba, una batalla. Entonces David nunca conoció a Dios. Nunca conoció a Dios. ¿Me entiendes? David le falló bastante a Dios. Mucho. Pero ¿qué acontece? ¿Qué acontece? Dios estaba con David. Y hay cosas que Dios la permite, porque incluso en una ocasión Dios mandó a Osea, el profeta, a casarse con una prostituta.
Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta para revelar una palabra. O sea, si alguien ve a Oseas entrando a un prostíbulo y buscando una prostituta, van a decir, wow, pero se descarrió el profeta, vamos a darle disciplina, pero fue el mismo Dios que permitió eso. Amén. ¿Tú me entiendes? A veces Dios permite, mire, esa situación, yo estoy seguro que Dios te vaya a llevar a escenarios grandes y permitió esa situación para que no te pasara otra vez. Amén. O sea, hay lecciones de vida que Dios nos da. Y esas lecciones se las dio a mucha gente en la Biblia. Incluso muchos le fallaron a Dios. Moisés, siendo un gran hombre de Dios. En una ocasión, a unos cuantos como Abraham, Job, dijo un sinnúmero de quejas contra Dios y Dios no se lo tomó en cuenta y Dios lo contó como justicia, porque Dios sabe dentro del marco de lo que estamos viviendo acá, no es fácil. Entonces, cuéntame, ¿cómo tú ves esas personas que endiosan a los predicadores, ¿sabes? Que lo tienen como dioses? ¿Y qué fue lo que te motivó a tú volverte a levantar, ¿sabes? Esa palabra, ese pensamiento que te llegó a la mente y dijo, tú tienes que levantarte porque tú no naciste para estar en el suelo. Mira, mi hermano, mientras yo estaba en el suelo, el Señor me daba revelaciones profundas. Yo me soñaba, yo apiándome de los aviones, predicando la palabra. Wow, Dios mío. Y una palabra que el Señor me dio en los primeros años, en los primeros meses, de cuando yo acerté al Señor por primera vez. Amén. Todavía el Señor me la recordaba. Dios mío. Como me la está recordando hoy en día. Ya casi mente está a punto de cumplirse. Ya falta poco. Wow. Y el Señor me soñaba, sueños profundos, yo predicándole a multitudes. Y me apiaba de los aviones, de predicar la palabra. Exacto. Eso era cada rato. Y el Señor venía con esa inquietud, con esa palabra. Y el Señor venía dándome esa motivación. Lo que pasa es que la palabra no se equivoca, mi hermano. La palabra dice que cuando tú vienes a los caminos del Señor, amén, viene un demonio. Pero cuando tú te apartas de los caminos del Señor, ¿cuántos vienen? Vienen 7 peores. ¿Me entiendes? Entonces, no es fácil. Hay momentos donde aquel descarriado quiere buscar de Dios. Hay momentos donde aquel descarriado quiere levantarse. Hay momentos donde aquel descarriado se siente sucio, siente que tiene que buscar de Dios. Pero hay una fuerza contraria que le impide. Hay una fuerza. Tú no ves que hay descarriados que llegan a los caminos del Señor y le oran. Sí, yo quiero al Señor ahora. Y no se pueden restablecer. El predicador, de veces. Una pregunta, ¿el predicador es un Dios, una persona común y corriente? O sea, yo digo que no hay hombre grande de Dios. Yo digo que hay un Dios que se ha engrandecido en la vida de un hombre. O sea, incluso el mismo Jesús, cuando le decían, tú eres bueno, él le decía, no, solo hay uno, mi Padre. Demostrando humildad y obediencia, porque dice que se aprendió a la obediencia. O sea, no fue que él la sabía, sino que la aprendió. Aunque él la sabía, pero en el método humano él no la podía utilizar. ¿Para qué? Porque él tenía que ser probado en todo. ¿Entiendes? Entonces, hoy en día vemos un endiosamiento de los predicadores, ¿sabes? Como que los predicadores son dioses, ¿sabes? Que no pueden fallar. ¿Cuál es la respuesta que usted le tiene a eso? Mi hermano, aquí es grande Dios. Eso. Es grande Dios. Aquí puede fallar cualquiera. De un pronto a otro cualquiera puede fallar. Ahora, Dios lo libre. El que no cargue, el que dure años y años y que no se aparte de los caminos del Señor. Gloria a Dios. Pero usted tiene que tener un corazón humilde. Estar delante de la presencia. Señor, yo no soy nada, yo soy polvo. Wow, y me impacta que en una ocasión hubieron 2 personas que fueron ante Dios y había uno que estaba orando y decía, Señor, yo no soy como aquel publicano que él peca, él no diezma ni ofrenda, yo vengo al templo, yo guardo tu mandamiento, pero el publicano le decía a Dios, le decía, sí, Señor, todo lo que aquel sacerdote está diciendo es real. Amén. Y dice la Biblia, el mismo Jesús dice, que el que reconoció salió más justificado. Amén. O sea, que aquí la Biblia dice que esto no es del que corra ni del que quiere, sino del que Dios tiene. Ahora, esto no es una excusa para estar cayendo y cayendo y cayendo, porque ya usted se convierte en un contumaz. Ahora bien, estamos enviando un mensaje a esas personas que necesitan una palabra, que están en una condición, que están atravesando momentos difíciles, que no se han podido levantar. O sea, dele una palabra ahí a esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que quizás para ellos ellos no ven una salida a los problemas. Ellos quieren predicar el evangelio, pero hay ataduras que están en ellos. Mira, ¿Cuál es el mensaje? Mira, profeta,
Para el Señor no hay nada difícil. Cuando Dios tiene propósito con alguien, esos propósitos se cumplen. Simplemente aquel hombre, aquella mujer que ha caído o esté en el suelo, esté en los caminos del Señor, porque tú sabes que hay gente que están en los caminos de Dios y están en el suelo. Sí, y no lo quieren decir. Y no lo quieren decir. Y no lo quieren decir por miedo, porque escuche esto, que esto está arropando la iglesia. Hay gente que no se le puede contar nada, que de una vez lo sabe el barrio. ¿Tú sabes por qué hay predicadores, incluso amigos míos que me han llamado y me han dicho, yo estoy en esta condición, yo estoy así, así, así? Pero ellos no se lo dicen a los pastores por miedo, que hoy en día a muchos pastores usted le dice algo y de repente el barrio lo sabe. Amén. Entonces no hay como una confianza de ellos, porque ellos cuando ellos tienen miedo de decirle, porque ellos ven que lo van a maltratar, ¿sabes? Que lo van a aislar de todo el mundo, que lo van a juzgar. Entonces las personas dicen, me voy a evitar todo este dolor y me voy a quedar callado. Pero para aquella gente todavía hay oportunidad. Dios mío, ¿me está entendiendo? Para aquella gente, oye, hay gente que están allí en el suelo y son futuros pastores, claro, futuros evangelistas, guerreros, hombres de Dios, sí mismo, que están allí, que el Señor le dice, los propósitos que tengo contigo todavía están vigentes ahí. Claro. Lo que yo te mostré un día cuando tú estabas alabándome, cuando tú estabas predicándome, cuando tú estabas buscándome, todavía está vigente. Claro. Simplemente tú tienes que levantarte. Hay gente que dice, no, que cuando tú caes, no, que Dios, que ya no va a ser el mismo. Sí. No, que ya Dios no lo... Cuando viene a ver, Dios lo agarra y lo envuelve en su gloria. Y son hombres más terribles aleluya, más experiencia que sobrenatural que no la tenían antes. Mira, amén. La mejor manera de Dios enseñarte es la disciplina del Señor. Amén. ¿Cuándo es la disciplina del Señor? Cuando Dios te quita algunas cosas. Dios te quita algunos antojos. Dios te quita algunas cosas que tú tienes, que lo tienes como por 100%. ¿Tú sabes para qué? Para que tú aprendas a reconocer y digas, verdaderamente mi providencia viene de Dios. Hay veces que tú estás pasando por un momento difícil y de repente se te va todo el mundo del lado y tú dices, pero ¿qué me está pasando? Me fue el pastor, me fue el evangelista, me fue esto, el otro. Y Dios dice, no, es que yo te quiero solo, porque es que hay una experiencia que te la tengo que mostrar, que entre tú y yo, que nadie la debe de saber. Porque cuando yo te levante, no es para que tú digas, el evangelista me levantó. No es para que tú digas, el pastor me levantó, sino que Jehová de los ejércitos, su misericordia, me siguieron todos los días de mi vida y me agarraron. Amén. Y hoy en día yo estoy aquí por su misericordia. O sea, Dios le hizo pasar ese momento a usted de dificultad. Y Dios no permitió que nadie estuviera cerca de usted para que nadie pueda decir, si darse el lujo de decir, fui yo que le di un consejo. Porque muchas veces el hombre se vanagloria. Entonces, hoy vemos un Juan Carlos Minaya renovado con su familia, con su negocio, unas cuantas parcelas que tiene, predicando recientemente. Después que terminemos de esta entrevista, yo voy para una actividad y usted va para otra actividad. Usted va a predicar, me dijo por ahí. A predicar una campaña. Ok, mire esto. Entonces, usted está ganando almas para Cristo. Amén, o sea, amén. Usted está siendo como una vasija útil de valor para Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo estaba atravesando ese proceso también, que fue un proceso muy difícil y yo caí en depresión. Y una de las cosas era que yo me preguntaba era, Señor, yo no nací para estar aquí. Y había porque los impíos me llamaban y me decían, Josué, tú tienes que levantarte. Porque era que cuando tú me ponías la mano a mí, tú siendo cristiano, yo sentía corriente. Oye, ellos me decían a mí, los mismos impíos eran que me daban palabras de ánimo a mí. Los impíos me daban palabras de ánimo a mí, me decían, levántate. Amén. Levántate, que tú eres un guerrero. Levántate, que tú eres un profeta. Y hoy en día también Dios utilizó mucho al pastor Joel Tejeda. Él es un predicador muy reconocido aquí en el país, fuera del país. Y yo me recuerdo que en ese proceso fui unos cuantos días allá a su casa y él como que dice, me restauró. Fue el hombre que Dios usó para restaurarme. También mi hermano Wendy Cabrera, que sin él no lo hubiese podido conocer. También Wendy Cabrera fue una gente que me ayudó mucho y estoy muy agradecido. Amén, pero ya usted puede saber, le estoy diciendo que ni silicio me querían dejar hacer en la iglesia. Tremendo, en ese proceso que yo pasé. Sin embargo, ahora, esas son las personas que llaman para que yo ore por ellos. Amén. Sin embargo, ahora esas son las personas que me dicen, wow, José, Dios me dio una palabra de restauración a través de ti. Porque muchas veces, cuando los hermanos de José agarraron y lo metieron a la cisterna, los hermanos de José, cuando ya José estaba en un nivel alto, los hermanos de José le dijeron, mira,
tú debiste de hacernos lo mismo a nosotros. Pero José le dijo, no, para esto Dios me trajo a la tierra. O sea, para dar una palabra de restauración es que usted y yo estamos aquí. Amén. Para decirle a otros que están pasando la misma situación, que no se queden ahí. Para decirle a esa gente que están caídos, gloria a Dios, es que se levanten. Dame una palabra a esa gente profética. Declara sobre alguien ahí en la cámara ahí, para que Dios haga el trabajo, ¿verdad? En aquellas personas que no están viendo. Amén, aleluya. Dios tiene propósito con gente, aleluya, con hombres y mujeres que han caído, pero todavía Dios está ahí. Aleluya, gente que están perdidos en el mundo, gente que tienen deseo de levantarse, gente que han querido levantarse y todavía no han podido levantarse. Aleluya, y le dicen al Señor, Señor, yo quiero levantarme, yo quiero que tú me uses, yo quiero volver a predicar, yo quiero volver a predicar, a cantar. Aleluya, y tú crees que es imposible, tú crees que no puede volver, aleluya. Quizás tú escuchas que, aleluya, que es difícil, que quizás tú escuchas de que no puede volverte a levantar, quizás gente te señala, quizás hay gente que dice que tú no vuelves a levantarte, que Dios no puede volverse a usar nunca más, pero el Dios que te llamó un día, todavía Él está ahí. El Dios que me sacó a mí, que me sacó cuando yo estaba perdido, que me levantó, como Él me levantó a mí, como Él levantó a Josué, como Él ha levantado a muchos guerreros, hombres y mujeres, que tuvieron una descaída, que le fallaron a Dios un día y Dios los perdonó y los restableció. Amén. Aleluya, le hizo una transformación, los llamó y le hizo un cambio en su vida. Aleluya, y hoy Dios lo está usando, hoy Dios está haciendo cosas grandes. Dios lo puede hacer contigo también. Aleluya, yo soy un hombre que tú me ves así, aleluya, ha pasado proceso, ha pasado todo, pero ha visto la mano de Dios obrando en mi vida. Aleluya, porque el proceso es para Dios fortalecerte, para Dios preparar tu camino, para Dios llevarte a otro nivel de gloria. Porque fue como dije ahorita, el que no ha pasado por el proceso no puede predicar de proceso. Pero cuando tú pasas de proceso, cuando tú pasas el proceso, es que las palabras llegan a edificar el corazón de aquel oyente. Y eso es lo que Dios hace. Aleluya, cuando tú caes y tú te levanta, ya la palabra que tú tienes para aquel descarriado, para aquel que está perdido, para aquel que está en el mundo, ya no es las palabras igual que como el que no ha caído. Porque no ha caído, no sabe lo que duele, no sabe lo que es estar en el suelo, no sabe lo que es estar, aleluya, cuando lo están condenando, cuando lo están ya dando como que ya no vuelve a levantarse. Hay gente que me decían a mí, mira, si tú no habías caído, ¿dónde estuvieras hoy? Aleluya. Pero lo que no sabe es que Dios está preparando una trayectoria en mi camino. Dios está preparando una trayectoria en mi ministerio. Y cuando Dios hace así, oiga, lo que Dios ha hecho en mi vida después que yo me levanté, wow, son cosas enormes. No, yo lo sé. Son cosas enormes. Yo lo he vivido, la gente material y espiritualmente, como el Señor le revela a uno, como el Señor le suple a uno. Predicando en sinnúmero de iglesias. O sea, es que la mano de Dios es evidente en la vida del hombre que le es fiel. Amén. Estaban en la calle 3, acá en Agua, cierre de campaña el sábado. Dios mío. Dime unas palabras. Desata. ¿Qué aconteció ahí? Dime unas palabras de parte de Dios. Saludo a la gente de calle 3 de acá de Nagua. Estaban por ahí ministrando el sábado. Y eso es lo que el Señor hace. Levantar al siervo de Dios cuando la gente cree que ya no hay oportunidad para levantarse. Y hay gente que están allí en el mundo también. Y hay gente que están en los caminos del Señor, como estábamos diciendo ahorita, pero están en el suelo, están recibiendo palabras, están recibiendo menosprecio, están recibiendo rechazo, porque hay gente que los rechazan, que reciben menosprecio. Hay gente que creen que que Dios no puede usarlo. Hay gente que creen que Dios no puede levantarlo. Y lo están menospreciando, lo están rechazando. Mucha palabra de Dios en este día. Lo están ignorando. Pero el Dios que está usando a aquel, Dios lo puede usar a ellos también. Amén. El Dios que está usando a aquel, también me puede usar a mí. También puede usar a aquel. Sino que el tiempo de Dios es perfecto. Esto es algo cuando tú estás pasando la prueba, cuando tú estás pasando el sufrimiento, cuando tú estás pasando lo que está pasando, se le fiera a Dios. Se le fiera a Dios sobre toda la cosa y verá la manifestación de Dios. Hay testimonios tremendos que más para adelante por el tiempo no vamos a contar. Aleluya. Pero hay testimonios tremendos. Aleluya. Vamos en la próxima vamos a grabar otra sección. Vamos a ver si lo hacemos bajo otra atmósfera, ¿verdad? Amén. Mensaje final para la audiencia ahí. Ya el tiempo nos está agotando. Entonces, el mensaje final para ¿verdad? Para el pueblo en general de Dios y para el pueblo que nos escucha y nos sintoniza, ¿verdad?
suscríbete, ¿verdad? Dale like, comparte. Y no se te olvide que estamos acá en Atmósfera Celestial. Mensaje final. Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios le bendiga a los amigos que nos estaban escuchando y que nos van a escuchar. Aleluya. En verdad que Dios tiene propósito contigo, con el que me esté escuchando en este momento. Dios tiene propósito, no te detengas, sigue avanzando, sigue creciendo. Aleluya, que tú estés en la mano de Dios. Cuando Dios tiene propósito con alguien, Dios lo cumple. Sigue avanzando, sigue creciendo. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, unos tiempos difíciles, donde el hombre tiene que entender que tiene que volverse a Dios, donde el hombre tiene que entender que no puede quedarse en el suelo, donde el hombre tiene que entender, aleluya, que tiene que acercarse a Dios cada día más, porque lo que estamos viviendo es algo bien fuerte. Dice la palabra que los tiempos vendrán en más en peor. Aquí no hay gobierno que va a arreglar esto, aquí no hay síndico que va a arreglar esto. Cuando, aleluya, la vida tuya la vas a cambiar el Dios Todopoderoso. La vida tuya la vas a transformar, Jesucristo la vas a transformar, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo es que va a cambiar tu vida. Por lo tanto, no te detengas, sigue avanzando, crece. Tú estás en el suelo, te sientes débil, te sientes sin fuerza espiritual. No te detengas, que lo que está por venir es, aleluya, lo que tú estabas esperando, la gloria. Siento poder de Dios. Lo que tú estabas esperando está a punto de tu verlo. Lo que tú estabas esperando está a punto de manifestarse en tu ministerio, está a punto de Espíritu Santo, de revelarse. Simplemente sigue creyéndole a Dios, simplemente sigue creyendo en aquella promesa, sigue creyendo en aquellas palabras que el Señor te dio. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios mío, siento poder de Dios. Levántate, hombre de Dios, levántate aquí, a ti que estás decaído, a ti que estás descarriado. No te quedes del suelo, que todavía hay propósito, todavía los propósitos que Dios tiene contigo se pueden cumplir. Esas águilas que nos están escuchando ahí, que llegaron un momento que verdad aterrizaron en el lodo y estuvieron ahí en el lodo. Nosotros desde este punto, verdad, te decimos levántate. En Dios todo lo podemos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha llegado a su final su programa Atmósfera Celestial con su hermano José Rodríguez. Sintonízanos cada miércoles, ¿verdad? Estamos transmitiendo también. Y ya usted sabe, suscríbase en YouTube, en TikTok. Estamos también en Facebook, ¿verdad? Hagamos unos likes todos los días en la mañana, compartiendo este programa con una palabra fresca, una palabra profética. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Se despide tu hermano José Rodríguez Paredes. Sintonízanos, suscríbete, recuerda compartir y darle like para que otros sean edificados. Le mandamos un cordial saludo al pueblo de Nagua. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Hasta aquí esta transmisión.